de nuestra vida. Y así empezamos, así, de a poquito, tranqui, por ahora. Veremos cuánto nos... Vivimos en Argentina, Laura, no te olvides. 3, 2, 1, se terminó la tranquilidad. Volvimos, sí, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas andan? tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas, y volvimos con este vivo de Enredadas, un vivo número 16. Creo que terminamos en el vivo número 15. Sí, es el 16. ¿Cómo estás vos, Lau? Bien, ¿vos? Bien. ¿Descansaste? Descansé. 15 días. Descansé de la facu, del trabajo, de todo. Bueno, así muy bien. Arrancamos el lunes con toda la fuerza. Bueno, igual teníamos ganas de hacer el vivo. Sí. Pasaron muchas cosas. La verdad es que el tiempo se vive como muy acelerado todo. A mí me parece que lo que pasó la semana pasada pasó como hace 3 años. Claro, quedó viejísimo, pero bueno. También tenemos este espacio para poder hablar de distintas cosas que nos interesan, así que queríamos volver a hacer el vivo más allá del descanso y de esta tranquilidad con la que Sabri, veremos a ver cuánto le dura. Ustedes ya me conocen, ya conocen a la Sabri. No le dura mucho. Así es. Pero bueno, así estamos. Bueno, recuerden que tienen que seguirnos en nuestro Instagram, Enredadas _IG. Todavía nos faltan seguidores para poder transmitir en vivo desde nuestra plataforma, que es lo que queremos hacer, lo que venimos insistiendo, pero bueno, nos está costando. Está costando, y también recuerden que a través del canal de YouTube, que es Enredadas, la potencia de la voz, allí también, suscríbanse, para poder ver el programa por si lo agarran tarde, no lo pueden ver, y aparte también para que podamos empezar a transmitir por ahí, ¿no? Ahí está. La idea es esa. Lo teníamos ahí como medio olvidado en su momento al Instagram, y no nos faltan muchos seguidores, porque muchas suscripciones, porque con 100 YouTube. Sí, YouTube ya te permite, así que nos falta muy poquito como para empezar ahí, pero bueno, queríamos darle como más visibilidad, porque lo teníamos ahí olvidado. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer tema que teníamos preparado para hoy, y que tiene que ver sin dudas con el triunfo que se produjo este jueves 6 de agosto. Un triunfo en la calle y también en el territorio digital, ¿no? Porque hay que decir que este proyecto de ley que envió el gobierno de La Libertad Avanza, de Milei, al Congreso, que ellos lo denominaron inviolabilidad de la propiedad privada, incluía varias leyes, la discusión y la participación en la conversación pública de distintas personas en el territorio digital hizo que finalmente el gobierno bajara uno de los capítulos que era el más importante, o por lo menos el que había generado mayor controversia, que tenía que ver con la ley de tierras, ¿no? Que así logró instalarse, sobre todo en el territorio digital. Que marcó esto, ¿no? Digo, la gente como que hizo ahí todas, digo, de hecho no es que solamente el militante o la persona, que no, me parece que todo. A mí me escuchaba hablar a vecinos cuando iba a comprar, creo que sí, que fue importante que la gente, ¿no? Viera lo perjudicial que era que se involucrara en un tema que, a ver, fueron una serie de hechos que se fueron concatenando. Muchos analistas están poniendo claramente la bandera, ¿no? La bandera en la semifinal de Argentina contra Inglaterra, la bandera que levantaron los jugadores, y muchos están destacando ese hecho como el puntapié inicial. Sí. Y el Mundial en general, ¿no? Que hizo recobrar esta idea de orgullo argentino, de la identidad, y a partir de ahí entonces empezó a calar
hondo en lo que tiene que ver con la extranjerización de la tierra, ¿no? Cuando el gobierno planteó que, bueno, que no había límites para que los extranjeros pudieran venir a nuestro país y comprar las tierras. Creo que se veía mucho en las redes sociales, más que nada también, ¿no? Esto de cómo puede ser, o sea, en una bandera, en un partido tan importante, lo que significa con Inglaterra, que con el cuchillo entre los dientes defendamos esa bandera de las Malvinas y no querés defender otras partes del territorio, ¿no? Es que justamente esa bandera, que yo quiero destacar obviamente los jugadores que levantaron esa bandera, pero también a esos pibes que se les ocurrió pintar en una sábana que las Malvinas eran argentinas. Recordemos también, que lo habíamos dicho previo a nuestras vacaciones, a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que después de ese hecho que estuvo pululando por todos los medios diciendo que se iban a plegar a esa prohibición, tanto de la FIFA como de la seguridad de los Estados Unidos para ingresar a las canchas con banderas, con remeras o lo que hiciera referencia a que las Malvinas eran argentinas, ellos se plegaban a esa prohibición. Y bueno, eso fue lo que desencadenó también que estos pibes dijeran, bueno, no, ¿por qué? Digo, claro, esa especie de rebeldía, si se quiere. A la rebeldía no se renuncia. Así es, y bueno, y a partir de todos esos hechos es que llegamos a este jueves ya con el capítulo de tierras que no se iba a discutir. El gobierno había resignado ese capítulo porque, bueno, intentaba salvar lo que quedaba de la ley, teniendo en cuenta esto, que había generado un clima en donde por primera vez también vemos que se expresaron distintas personalidades públicas, artistas que no lo habían hecho en otras oportunidades, y entonces esto también permitió que esa conversación llegara a un público distinto, ¿no? Por fuera del politizado. Y mencionamos todos estos acontecimientos para también poder dar cuenta. Muchas veces hemos dicho lo impredecible, ¿no? De la política, y de que más allá de que nosotras valoramos la organización, hay situaciones que no se pueden prever y que uno no sabe en dónde va a desencadenar. ¿Quién podía pensar? O quizás estos pibes, cuando estaban en ese hotel pintando esa bandera en una sábana, no se le hubiese ocurrido que eso iba a hacer que se cayera una ley tan importante como la ley de tierras, porque tampoco no lo hicieron con esa intención. No. El tema es cómo podemos ver con este episodio cómo distintos hechos hacen que finalmente, bueno, se llegue a este resultado, que lo dijo la propia Patricia Bullrich, ¿no? Esta ley seguramente, si no se hubiesen dado todos estos hechos, hubiese pasado como por un tubo, sí, porque lo intentaron, el proyecto se presentó varias veces por distintas cuestiones de estrategia legislativa, no se logró, pero bueno, el gobierno insistió, tenía mucho interés de que esta ley saliera, y bueno, insistió y no midió lo que estaba pasando, y eso me parece que es un aprendizaje también para quienes militamos dentro del campo nacional y popular, que muchas veces nos desalentamos, y yo creo que el ánimo desde que ganó el gobierno de Javier Milei medio que está como por el piso, y no pudimos salir de ese derrotero depresivo en el que nos instalamos. Y quizás este triunfo de las personas, también hay que destacar que estuvieron el jueves en la calle, Totalmente, poniendo el cuerpo. Poniendo el cuerpo, que eso siempre lo destacamos también, sí, ¿no? Poniendo el cuerpo, en esta oportunidad nosotras no fuimos el día jueves por diferentes razones, pero qué importante es que estén ahí y bueno, bancándose también todo lo que pasó, ¿no? La represión desmedida. Y lo hacen, justamente por algo, ¿no? Porque nada de lo que hacen estos tipos es inocente, es meter miedo, es que cada vez sean menos las personas que vayan a
que salgan, ¿no? Lo mismo hacen los miércoles con los jubilados, y los viejos y las viejas igual, hay ahí hay un montón de ellos que siguen yendo, ¿sí? Los miércoles a ese lugar, a seguir pidiendo lo que le corresponde, y nada, es súper valorable. Y sí, como aprendizaje, entonces, por un lado, sin dudas hay que seguir estando en la calle, sí, reclamando, hay que poner el cuerpo, pero también tenemos que tener en cuenta el territorio digital, que me parece que ahí también se juega un partido que muchas veces hemos soslayado, que hemos dejado de lado, que no le podemos encontrar la vuelta, digo, porque los algoritmos también juegan en esta cuestión. Muchas veces nos cuesta llegar con discursos políticos a los no politizados. Uh-huh. Y esto pensando en una estrategia comunicacional para las elecciones, ¿no? Porque el partido todavía se está jugando, todavía queda 1 año y medio del gobierno de Milei. Muchas veces nos agarra la ansiedad y pretendemos que por salir una vez a la calle ya el gobierno de Milei no va a existir más. Yo creo que también tenemos que dejar de pensar en esa idea, teniendo en cuenta, obviamente, lo impredecible de todos los acontecimientos, que nadie puede saber qué es lo que va a pasar mañana, porque no sabemos qué es lo que va, la chispa que va a generar el incendio, y si es que ese incendio se va a generar. Pero en el mientras tanto nosotros tenemos que poder construir, y pensando en lo que va a ser las elecciones del año que viene, sí, que tenemos que tener la mentalidad de que queremos que Milei sea una anécdota, por favor, un recuerdo. Mal recuerdo. Seguramente vamos a tener que seguir lidiando con lo Milei, porque lo Milei va a seguir estando más allá del personaje en cuestión, porque las personas que lo votaron, que adhieren a su pensamiento, van a seguir estando, y vamos a tener que seguir lidiando con esas personas. Pero lo cierto es que bueno, que me parece que también eso es algo que tenemos que pensar de cara a las elecciones de lo que va a ser. Sí, entender que las redes tienen que ser hoy una herramienta comunicacional, como vos decís, y que hay que ayornarse a eso, y que se entienda que también que hay que utilizarlas. Y hay que saber utilizarlas. Saber utilizarlas estratégicamente, porque cada una de las redes sociales tienen su propia dinámica, y hay que saber también utilizarlas, ¿no? Así es. Eso, digo, para ya ir terminando, como para meternos en lo que tenemos. Después también, bueno, recordarles que ahora la ley pasa a diputados, así que yo calculo que va a haber también una movilización. Seguramente sí, se logró también sacar el capítulo de la ley que tenía que ver con el manejo del fuego. Eso también fue una derrota para el gobierno, porque fueron los 2 capítulos a los que más interés tenían en que se voten, porque estaba ahí el negocio. Claro, ¿no? Sus negociados para vender todas nuestras tierras a quien le dé la papota. Yo creo que ahora, bueno, teniendo en cuenta los capítulos que siguen vigentes, que tienen que ver con dificultar las expropiaciones por parte del Estado, y que los desalojos sean mucho más rápidos, teniendo en cuenta la situación económica en la que viven muchas personas que alquilan, que se está dificultando poder pagar el alquiler. Muchas veces los trabajos que realizan pueden ser en relación de dependencia o de manera independiente, hacen que se dificulte juntar la plata en el momento en el que tenés que pagar el alquiler, y quizás te puedas retrasar algunos días. Esta ley va a complicar esas cuestiones, por eso que creo que hay que seguir trabajándola a partir de ahora. Hay que ver si el gobierno se anima a mandarla a diputados, porque yo también he escuchado versiones que quizás la dejan, la van a cajonear un rato, y ojalá que así sea. Pero bueno, de no ser así, también tenemos que poder trabajar, porque los capítulos que siguen adelante también son importantes. Que caiga todo, en el caso de que siga, que pase de diputados, que caiga la ley entera. Claro. Tenemos que hacer eso. Ya logramos que esos 2 puntos, que eran como los que más peso tuvo para que la gente reaccionara, ya está, lo sacaron, pero digo, toda la ley es una porquería.
Así que nada, hay que estar atentos a eso. Sí, y otra de las cosas que quiero destacar con respecto a lo que pasó el jueves y lo que pasó durante todos estos días, es que, bueno, nuestra bajada dice lo de la potencia de la voz, ¿no? Y nosotras venimos insistiendo también mucho con respecto a la potencia que tienen las palabras, porque las palabras nos permiten vehiculizar sentimientos, nos permiten vehiculizar ideologías. Entonces, volver a recuperar la palabra soberanía, volver a escuchar la palabra patria por parte de las personas que manifestaron el jueves, de decir la tierra, nuevamente la tierra, me parece que también es un momento para poder discutir, si justamente estamos hablando del problema habitacional grande que tiene nuestro país, del acceso a la tierra para nuestra generación, que ya casi que nos resignamos a que no vamos a ser propietarios, que no vamos a poder comprar un departamento, que no vamos a poder comprar un terreno, porque está muy dificultoso esa situación. Sí, no solo nuestra generación, sino la que viene. La que viene. Entonces, digo, ojalá que esto también sirva como para poder discutir de esas cosas que quizás nos atañen más en el día a día, ¿no? Porque acá estábamos hablando de territorios rurales que tienen que ver con cuestiones estratégicas, con, no sé, el acceso a las montañas, al agua, y que está buenísimo eso porque también es de todos y de todas, pero ojalá que podamos instalar esta problemática que tenemos que poder atender también, y que es el acceso a la vivienda de las personas, que es con lo que nos vemos afectados en la cotidiana. Así es. Bueno, ahora sí vamos a pasar al tema que tiene que ver con las temáticas con las que nosotras venimos trabajando, con el género. Y queremos destacar también que esta semana estaba previsto, o la intención de la senadora Carolina Lozada, que es la que impulsa el proyecto para aumentar las penas en las falsas denuncias, esa ley también mal llamada, lo de las falsas denuncias, que también ahí tendremos que buscar la vuelta para poder explicar y cambiarle el nombre, como lo hicimos con la ley de tierra. Porque ahí también hay una disputa por los nombres, por cómo se nombran las cosas. Y ella instaló esto de las falsas denuncias como si las mujeres salieran a denunciar falsamente violencias por motivos de género o abusos de menores, ¿no? Y bueno, como les decía, la intención era que se también formara parte de este paquete de leyes y se discutiera el jueves en el Senado. Finalmente eso no se logró, así que eso también lo valoramos como un triunfo. Porque está insistente esta mujer. Y dale que dale. Sí, bueno, previamente... Tiene muchas ganas de que salga la ley. Sí, tiene muchas ganas de que salga esa ley, por eso tenemos que seguir insistiendo, bueno, cuáles son los intereses que hay detrás de esto, ¿no? Y que fue un poco lo que se discutió en la comisión del Senado, porque bueno, esto como estaba previsto que se discutiera en el recinto, previamente pasó por el Senado, en donde expusieron distintas compañeras que trabajan con esta temática y víctimas también de violencias por motivos de género. Escuchamos sus testimonios y es muy interesante porque ahí también da cuenta de, bueno, era importante discutir este tema en función de los números, ¿no? Digo, primero que los números que se manejan, nosotros habíamos hablado acá en algún momento, era el 1%, o sea, no representa una problemática realmente, y eso es un poco lo que se puso en discusión. Y lo bueno es que esta ley también, cuanto más se conoce y cuanto más escuchamos a distintas compañeras con sus testimonios, genera más rechazo por parte de la sociedad, porque también va entendiendo de qué se trata, ¿no? Sí. Y de hecho, una de las compañeras, Claudia Perugino, preguntó, bueno, ¿cuáles son los intereses que hay detrás, o quiénes están detrás de esta ley que tienen tanto interés en el que sabe? Y cuando empezás a escarbar un poco te das cuenta que, bueno, hay muchas mujeres y muchos varones que fueron denunciados, que lo venimos diciendo, es decir, son los propios denunciados quienes están atrás de esta ley.
O hay la mujer de un ginecólogo que está acusado de haber abusado de sus pacientes, él está detenido y claro, ella ahora se pliega porque lo que están tratando de instalar, que todas las denuncias que hay en contra de los varones son mentiras. Claro. Entonces un poco que se pliegan ahí. Entonces, todos los que están detrás de estas leyes, bueno, tienen que ver con quienes quieren seguir abusando de menores, seguir maltratando a las mujeres. Y es eso lo que nosotras tenemos que dar cuenta, ¿no? Con esta discusión. Otra de las cosas también que se plantearon es que en realidad lo que se propone esta ley es dificultar el acceso de las mujeres, los niños, las niñas, las adolescentes a la justicia, al poder judicial. Porque sí, porque lo que intentan es generar miedo. Porque acá, por eso digo que tenemos que tratar de cambiar esto de lo de las falsas denuncias, porque no es que muchas veces una mujer puede hacer una denuncia, pero como son delitos difíciles de probar porque se producen en el ámbito privado. Claro. Por ejemplo, digo, ¿para qué? Dar un ejemplo, no sé, una pareja, una mujer que va y denuncia a su compañero, a su esposo o a su cónyuge de violación, ¿no? Porque lo primero que te dicen es... Sí, quizás la violación se puede probar con pericias, el abuso es mucho más difícil, o distintos tipos de violencia, que es la que no deja las marcas, sí, la ¿no? psicológica, la económica. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, y claro, quieren instalar que al no poderse probar, en realidad son falsas esas denuncias. Y no significa que no se pueda probar determinados delitos, no significa que el delito no se haya producido. Pero por eso hay que seguir insistiendo con estas cuestiones, porque lo que va a lograr en realidad es que disuadir a las mujeres o a las infancias para que denuncien, porque, bueno, frente al miedo de no poder probar ese delito, que en general, que digan, bueno, mejor no me someto a este escarnio público, ¿no? Porque aparte también después te tenés que enfrentar con el que dirán, con la mirada de los otros. Teniendo en cuenta que ya es difícil que una mujer, que un niño, una niña, un adolescente pueda contar, ¿no? Sí. Los abusos, pueda contar todo lo que le pasa. Digo, esta ley lo que viene es a reforzar justamente todo eso para que justamente hagan esto que vos decís. O sea, ¿para qué? O sea, meter miedo. No, si yo para qué, si está esta ley me voy a ir a decir algo, me van a decir, no, estás mintiendo. ¿no? Sí, bueno. Las trabas y más trabas. Sí, en esta reunión de comisión, por un lado estuvieron más las cuestiones técnicas del rechazo al proyecto, algunos incluso lo consideran que es inconstitucional, y después el testimonio de las víctimas también, contando como muchas veces cuando se denuncia a varones que están relacionados con el poder. Hubo el testimonio de una víctima en la provincia de Tucumán, en donde justamente su victimario, el varón, el violento, tiene contactos con el poder de turno, poder político, poder económico, poder judicial, hace que muchas veces también se dificulte el acceso al poder judicial a esas mujeres. Así que también estuvo bueno escuchar esos testimonios. Pero bueno, más allá de ese trabajo parlamentario que era necesario previo a que se tratara en el recinto, festejamos y celebramos que por lo menos no se llegó. Está generando muchos rechazos de distintos ámbitos. De hecho, la UCR, las universidades, marco lo de la UCR, que también manifestó su rechazo, y que es importante porque Carolina Lozada forma parte de ese bloque, más allá de que después ingresó con el PRO y demás.
Pero bueno, me parece que también hay que destacarlo y hay que seguir sumando adhesiones para rechazar este proyecto, ¿no? Este proyecto, y que Lozada se lo guarde donde no le da el sol. Sí, pero por eso ella va a seguir insistiendo, sin dudas. Hay muchos intereses, como les decíamos, detrás de todo esto, y nosotras también. Nosotras también vamos a seguir Tenemos insistiendo. los nuestros. Sí. Así que, bueno, queríamos hablar con respecto a eso porque vamos a seguir hablando de esa cuestión, y porque estaba previsto para que se discutiera este jueves, pero no pasó, no pudo ser. No tuvieron suerte, No. este jueves no les salió una. No quisiera haber sido libertario el Sí, día no, jueves, no. ¿no? Y siguiendo acá en sintonía con lo que vos decís, ¿no? Bueno, tenemos números que siempre traemos también a la mesa de enredadas de la Casa del Encuentro, en este caso, donde, bueno, siguen los femicidios en nuestro país. O sea, esto cuenta de que en realidad no es que hay falsas denuncias, sino que faltan denuncias, como lo venimos diciendo programa tras programa. Y también gestión, ¿no? Digo, tenemos 142 femicidios desde enero hasta julio, bien, 300 tentativas de femicidio, y el 17% de estas mujeres hicieron las denuncias. Pero claro, esto, a falta de políticas que tienen que ver con perspectiva de género, pasa de que el agresor sigue, ¿no?, actuando de manera impune, porque, o sea, vos le pones una perimetral y él no la cumple, bueno, y sigue violentando y sigue haciendo caso omiso de esa denuncia que tenga, o de perimetral o lo que sea. Por otro lado, bueno, nada, las víctimas, ciertas de estas víctimas también tienen víctimas colaterales, porque son hijes que se quedan sin su madre, bien, más sobre todo, ¿no? Bueno, tenés hermanas, madres, pero digo, son los hijos quienes más sufren esta pérdida. Así que me parece importante también, digo, entender que están matando, asesinando una mujer cada 30 horas, ¿no? Cada 32 horas, y seguimos, digo, hay una persona, en este caso Carolina Lozada, que sigue insistiendo con estas falsas denuncias, que en realidad no son falsas, sino que faltan denuncias. Sí, y después también destacar el domingo pasado, Javier Milei, el presidente, en una entrevista con Luis Majul, ya vamos a hablar también un poco de esa entrevista porque está incluida dentro de nuestra sesión Vergüenza Ajena, pero en uno de los tramos de esa entrevista, él dice que fue el presidente en donde más bajó la violencia por motivos de género, los femicidios, ¿no? Y yo creo que con esto que primero desconoce que exista la violencia por motivos de género, después se jacta que en su gobierno bajaron los femicidios en comparación con otros años. La verdad es que si nosotros desagregamos estos números, porque primero y principal detrás de estos números hay vidas que ya no existen y que fueron arrebatadas en manos de varones. Eso primero y principal, ¿no? Y como vos decís, cientos de pibes y de pibas que se quedaron sin su mamá, sin su hermana. Bueno, eso como la primera cuestión cuando traemos estos números. Totalmente. Pero después sí, si uno quiere analizar fríamente, pensando en, bueno, cuáles son las políticas que necesitamos en función de estos datos, de estos números, que es justamente lo que no hace este gobierno, se pone en una competencia infantil a ver si en otros años hubo más o menos femicidios, como si fuera algo chistoso, y la verdad es que a nosotros no nos causa nada de gracia, ni un poquito así.
pero también pensaba, ¿no? En el número de femicidios y también el de las tentativas, que ese me parece que hay que prestarle atención. Casi el doble. Es casi el doble, Sí, y sí. me parece que es un número que como para prestarle atención, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Nosotras contamos que utilizamos siempre los datos de la Casa del Encuentro o de Ahora que sí nos ven, las compañeras del observatorio, que también ellas están haciendo un trabajo de recopilación de los casos que llegan a los medios de comunicación. Muchas veces esto no quiere decir que sea la totalidad de los casos que existen, porque hay un subregistro en realidad. Sí. Eso también hay que decirlo, porque no hay datos oficiales. Son compañeras que están haciendo un trabajo a pulmón con todas las dificultades que están teniendo en este momento. Y bueno, digo, como para poder evaluar también esto que dice Javier Milei, ¿no? Pero me parece que a mí el dato es el de las tentativas, Sí. que duplica los femicidios, pero que bueno, hay algo. ¿Qué pasa después con todo eso? Porque bueno, lamentablemente hoy la agenda de género no ocupa un espacio central en los medios de comunicación, en las redes, y entonces digo, pensando en esta semana en donde se habló tanto de la situación de Moyano, de Facundo Moyano y Candela Arizaga, frente a un episodio que en un principio se creyó que era violencia por motivos de género, después, bueno, ella salió a desmentirlo, veremos qué es lo que pasa, pero digo, imaginemos, pensando, ¿no? Si lo hubiésemos dedicado toda esa cantidad de tiempo que le dedican a casos, entiendo, digo, hay una persona que está semidesnuda corriendo en la mitad de la noche, está Facundo Moyano, bueno, sí, tiene todos los condimentos para que hagamos la novela, pero no es el mismo tratamiento que se le dan a este tipo de cuestiones, digo, pensando para poder indagar también, bueno, ¿sabemos qué es lo que pasa con esas mujeres a las que intentaron matar y que afortunadamente no lo consiguieron? Que en este caso, en teoría, porque en teoría son 300, alrededor, o sea, 300, ¿no? Sí. O sea, 300 personas 300 mujeres a las que intentaron asesinar, y este agresor, porque es un agresor, sigue populando, ¿no? Claro, es que desconocemos si efectivamente cuál es la situación procesal, si están prófugos, no lo sabemos, no sabemos esos datos. Y es una problemática que evidentemente sigue estando, los números son elocuentes. El hecho que esto que digo no sea la conversación mayoritaria en la agenda publicada no significa que no existan. Bueno, son esas cuestiones que nosotras intentamos desde este espacio seguir, que siga latente, porque nos parece que es una problemática que nos afecta como sociedad y de la cual nos tenemos que hacer cargo. Así es. Bueno, otra de las cosas que quería mencionar, ya que hablamos en la primera parte lo que tiene que ver con lo que pasó, con la discusión de la ley de tierras, que así logró instalarse, pero que en realidad era de inviolabilidad de la propiedad privada. No iba a funcionar ese nombre, era muy difícil. Inviolabilidad de la propiedad privada, la tenés que pensar 20 veces, porque aparte inviolabilidad es una palabra tan complicada. Sí, no, malísimo. No, ¿quién se le ocurrió? A ver, los genios de la comunicación, ahí la pifiaron. Mal. La pifiaron mal, porque claro, no iba a aprender. Ley de tierras era muchísimo más fácil. Son y muy era muy giles. claro. Bueno, en fin, no, pero con toda esta discusión, ¿qué pasó? Digo, los días previos al jueves, al día que se iba a sesionar, una senadora que es Anabel Fernández Agasti, una senadora de Unión por la Patria, manifestó que no iba a poder venir, ya es senadora por la provincia de Mendoza, que no iba a poder venir a Buenos Aires porque está cursando un embarazo de riesgo.
Bueno, en la previa, antes incluso de saber de que el gobierno iba a quitar el capítulo de tierras, que era el que más movilizante, la votación estaba como muy ajustada, incluso hasta se pensaba que podía llegar a haber un empate, por eso es que Milei había adelantado su viaje a Ecuador y a Colombia, para que Villarruel no estuviera en el recinto, no le tocara presidir la sesión y no le tocara desempatar en el caso de que hubiera empate, sabiendo de antemano que Villarruel forma parte de este gobierno, pero estaba en contra de esta ley. Sí. Bueno, internas por todos lados, internas en el oficialismo e internas en la oposición, hizo que la imposibilidad de Anabel de poder desplazarse hacia Buenos Aires y venir a sesionar hizo que se generara un intríngulis, un quilombo, sobre todo en las redes, mucha conversación, mucha discusión ahí, porque incluso, quienes formábamos parte de Unión por la Patria, por cercanía, por referencia, por identidad, le reclamaban a esta senadora que cómo no iba a estar presente cuando se estaba discutiendo una ley tan importante, ¿no? Y bueno, digo, nosotras queríamos tratar de este tema porque después salieron a decir de que Villarruel había autorizado que votara de manera remota, de manera virtual. Bueno, algunas compañeras salieron también como muy cocoritas en las redes sociales a discutir con aquellos que le estaban reclamando a Anabel. A ver, nosotros lo que queremos poner en el centro, que no desconocemos que lo que pasó con Anabel está atravesado por la interna que tiene el peronismo, eso sin dudas no podemos desconocerlo. Me parece que, que se jugó mal en el sentido de, obviamente que es una mujer embarazada y que está cursando un embarazo de riesgo, tiene una prescripción médica que le dice no te podés movilizar y no se puede movilizar, y es algo que cuando se sancionó nuestra Constitución Nacional en 1853 se reglamentó el funcionamiento del Senado en 1855. Obviamente que esos legisladores no pudieron prever que se iba a poder votar de manera remota, y es algo que deberíamos discutir en pleno siglo XXI para determinadas cuestiones, porque también hay que entender, no todos tienen que saber cómo funciona el reglamento de las cámaras, que muchas veces la ausencia o la presencia de un legislador forma parte de la estrategia legislativa. Hemos escuchado infinidad de veces que el voto era el culo en la silla, que incluso algunos legisladores estando en los pasillos, eso no valía el voto, para dar el quórum vos tenés que estar sentado en la silla porque eso habilita el presentismo, ¿sí? Y forma parte también de una estrategia porque a vos a veces te puede convenir que un legislador esté sentado en esa silla y otras veces no. Y si en el caso de que habilitaran a Anabel votar de manera remota, eso iba a generar una caja de Pandora para que en el momento en el que por ahí necesitábamos, en otras circunstancias, con otra ley o cuando nos tocara gobernar, que se habilitara la votación remota, y bueno, te quita esa herramienta de la rosca política. Entonces, por eso es que los legisladores después cuando llegaron al recinto levantaron la mano como que no... que eso después lo iban a discutir en comisión, porque es algo que, sí, yo creo que excepcionalmente para en el caso, no de embarazo, pero sí de un embarazo de riesgo, porque estar embarazada no significa estar enferma, ¿no? Una legisladora se puede desplazar, o una persona gestante se puede desplazar, pero acá en este caso la particularidad es que era un embarazo de riesgo y que no era lógico poner en riesgo la vida ni de la senadora ni de su bebé. Entonces me parece que está bueno que se pueda discutir y bueno, seguramente va a haber que cambiar el reglamento, pero
como todo el funcionamiento de la Cámara tiene que estar como muy reglamentado porque hace al trabajo legislativo y forma parte de lo que se usa después para el tire y afloje, seguramente se va a habilitar la votación remota únicamente para estos casos excepcionales y no como lo presentó, porque hubo otro legislador, un senador que también había tenido una operación de rodilla y también dijo, bueno, yo también quiero. Claro. Y eso no le impedía desplazarse una operación de rodilla, podía haber llegado en el caso de que hubiese tenido la intención. De hecho, estaba leyendo, porque me puse a investigar sobre otras situaciones, y en Estados Unidos, por ejemplo, frente a votaciones así como muy importantes, llegaron a trasladar a legisladores en camillas o en silla de ruedas para que votaran, para que estuvieran presentes, porque la presencialidad es importante para el voto, porque bueno, tiene que ver también con la transparencia, con un montón de cuestiones. Y también había leído, que no recordaba, es que en la votación de la 125, a Carlos Menem, que en ese momento era senador, lo habían hecho que ir al recinto a las 4 de la mañana, que fue en el momento en el que se votó la ley, que fue donde el voto no positivo de Julio Cobos, porque Menem había hecho su discurso, evidentemente se fue y le dijeron, bueno, no, tenés que volver, así que lo hicieron ir a las 4 de la mañana, que fue ese momento donde se consiguió el empate y tuvo que desempatar Julio Cobos. Por eso es importante que los legisladores estén presentes en el recinto, pero queríamos hablar acerca de eso porque, bueno, hubo ahí como una discusión. Acá tenemos, bueno, saludar a quienes están en el vivo, Fede, Diego López, dice La Osada, después dice que quiere su pin. Dice, no te está pensando, esa es la Sony cuando se toma dos frescas. No, ahora vino, recordá que está como aburrido. Soy del vino, o sea, me atrapó el vino. Digo, que me es más barato comprarme un vino. ¿Dónde está mi pin? Dice, porque quiere su pin, después dice, se embarazan para tener un plan y no ir al Senado. A ver, Diego está picante. Y después dice, senadores con problemas de rodillas también hay. Sí. Menem volvía de cocodrilo y fue a votar. Claro, a las 4 de la mañana vení y lo dijeron. Estaba de jarana. Sí, otra de las discusiones que se dio en las redes con respecto a este tema de Anabel tiene que ver con los sueldos de los senadores, ¿no? Sí. También muchos destacando los sueldos de los senadores. Yo en particular con respecto a eso tengo posición tomada. Yo creo que los funcionarios públicos, los legisladores deben tener un buen sueldo. No me parece que esté mal que un senador cobre 12 millones de pesos. Sí me parece malísimo la diferencia, la brecha que hay entre lo que cobra un legislador y lo que cobra un docente, lo que cobra un médico, lo que cobra un jubilado, ¿no? Entonces me parece que ahí también se puso mucho el eje en cuanto a los sueldos de los legisladores, pero que tiene que ver con esto, con que el común de los mortales estamos viviendo muy mal, estamos endeudados, estamos en mora. Esa es la situación que hace que estemos todos muy irritados. Entonces, frente a cualquier situación, todo es un ataque. Yo pretendo bajar un poco también de esa ola de irritación permanente, porque si también es muy difícil construir de esa manera y tenemos que poder construir algo. No. Está en juego también, nuestra salud física y mental. Y entender que... no digo que sea fácil, sino que tratar de que haya ahí como un equilibrio, ¿no? Porque si no, yo entiendo, nos vamos a terminar enfermando mal. Hay gente, sabemos que hay gente que se enfermó, que está enferma, porque no es fácil tener que estar pensando que no le puedes dar de comer a tu hija, que no puedes pagar tus deudas, que te llaman 800 veces del banco porque tenés que refinanciar la tarjeta. Sí.
no podés dormir tranquilo, tranquila, no podés vivir, ¿no? Tranquilo. Sí. No poder comer carne. Encima que te dicen que es un súper lujo, digo, Pero- sigan sosteniendo que es un lujo que nosotros en su momento, en un momento, en que no nos preocupábamos de comer asado los fines de semana. Bueno, yo creo que también ahí aquellos que apuntaban sobre los sueldos de los legisladores y entonces por eso tenían que estar en sus lugares de trabajo, ahí yo entiendo que es verdad, una persona que cobra 12, 14 millones de pesos. A ver, la discusión está, no la podemos negar, hay un reclamo por parte de las bases, porque sobre todo la discusión que se dio con Anabel es que en general quienes le reclamaban eran militantes de Unión por la Patria, ¿no? Era, bueno, vos se supone que debes representarme porque yo te voté y entonces te exijo que frente a esta ley tan importante vos estés presente en el recinto, incluso a algunos le exigían la renuncia para que pudiera asumir, bueno, quien la seguía en la lista y que pudiera presentarse a votar. Bueno, en fin, como digo, eso está atravesado por la interna. Seguramente habrá habido muchos compañeros que aprovecharon ahí esta situación para machacar. Pero bueno, me parece que también cuando nosotros decimos que la dirigencia política está un poco desconectada de lo que le pasa al común de las personas, obviamente que si vos cobrás 12, 14 millones de pesos, y bueno, sí, a veces vivís en función de tener 14 millones de pesos, ¿no? Entonces te hace muy difícil, más allá de la empatía que puedan llegar a tener, es muy difícil pensar cómo hacer para vivir con 400.000 pesos, con 500.000 pesos o 700.000 pesos como vive la mayoría de las personas. Entonces, bueno, yo entiendo que no está en la posibilidad hoy de los legisladores de Unión por la Patria de determinar su sueldo y tampoco de los laburantes, de los jubilados, porque hoy no les toca gobernar. Me parece que es algo que también se lo tenemos que reclamar al gobierno de Milei. Pero bueno, como estamos atravesados por esta interna, se atacó a una mujer que está embarazada y que está cursando un embarazo de riesgo, que me parece que es algo que habrá que cambiar en el reglamento para que en el caso de esas situaciones se permita o se habilite el voto de manera remota. Bueno, veremos. Para casos específicos. Claro, sí, lo van a discutir seguramente en comisión. Pero nada, no había pasado hasta este momento una situación semejante. Entonces pasaron 200 años desde que se sancionó nuestra Constitución y recién estamos discutiendo algo que atañe a las mujeres, ¿no? A las personas con útero. Sí. Bueno, ojalá que se discuta, que se termine de resolver esta cuestión. Pero bueno, queríamos mencionarlo porque se discutió mucho en las redes. Bueno, acá Diego agrega, dicen que hay legisladores que cobran eso, pero tienen que aportar a la actividad política. Y también que hay legisladores que cobran más por fuera, sí. Bueno, claro, a mí lo que me preocupa es los que cobran por fuera. Ese es el tema. O cuando se habla así abiertamente que se compran legisladores y que no tiene nada que ver con el sueldo oficial, sino que se compran los votos para determinadas leyes. Se supone que los buenos sueldos de los legisladores es para disuadir que caigan en la tentación de dejarse coimear, ¿no? Lo mismo pasa con el Poder Judicial, que también es un poder en donde tienen muy buenos sueldos y que en general no son tan atacados como los legisladores, como el poder político. Por eso a mí estos discursos en general, más allá de que yo puedo acordar de que a mí no estoy en acuerdo con esa brecha, con esa diferencia que hay en cuanto a ingresos, pero yo no quiero nivelar para abajo. Hagamos que los laburantes, que los jubilados cobremos mejor y no que los legisladores vean deteriorados sus ingresos.
y esto, no caigamos tampoco en la trampa de atacar siempre al poder político, porque son en definitiva, sí, quienes nos representan, algunos nos representarán mejor o peor, pero son los que están, Sí, sí. y no miremos al Poder Judicial, que también, si se quiere, porque está este discursito de que a nosotros les pagamos el sueldo. Bueno, a los jueces también les pagamos los sueldos y no les estamos exigiendo tanto como deberíamos exigir. Así es. Diego dice, no son millonarios, no van a robar, che. No, obvio. Bueno, con ese también. Eso es algo que... sí, ese es el discursito del 2015, Claro. Cuando ganó Macri. Era sí. el empresario que no iba, no lo hacía por el país. Ay, Lo hacía por el bien del querida. país. Nunca entendiste nada, Laura. Ay, ¿eh? Lo hacía por el bien del país. ¿Ves? Sí. Por eso tenés pocos amigos. Y bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, cambiemos un poquito de Dale. tema. Vamos a traer también un tema ahí que estuvo haciendo mucha mella también, que tuvo muchos comentarios, muchos retweets, muchos lo compartieron. En este caso vamos a hablar de Muri López Benítez, que es la compañera de nuestro querido Licha Martínez. He subido un video de Licha con su niña. Ella estaba barriendo y él la estaba como ayudando, ¿no? Bueno, eso la propia Muri compartió en sus redes sociales una captura que hizo de su grupo de WhatsApp de amigos, donde, bueno, empezaron todo un debate, ¿no? Con respecto a esto. Lindo. ¡Ay, qué hermoso! Lo que suele pasar, ¿no? En el común de la gente. Cuando vemos a un padre paternando, claro, haciendo lo que tiene que hacer. Tal cual. Entonces ella lo que dijo, ¿no? Dijo que tenemos que dejar de romantizar que estos tipos de acciones o cualquier otra son hay que destacarlas constantemente, ¿no? Digo, como algo excepcional. No, digo, es la tarea que tiene que hacer cualquier padre, cualquier varón, persona que paterna, el estar, el acompañar, el cuidar. También dijo que en este caso, si bien obviamente dijo que Licha era un padrazo, porque él se preparó para eso, porque él lo decidió, porque ellos eligieron maternar y paternar. Digo, no, que no, esto. Dejó claro lo que venimos diciendo siempre, digo, muchas veces pasa que tiran flores y flores porque ven a un papá jugando, a un papá que lleva a la nena, no sé, a un cumpleaños o situaciones de esas. Digo, me parece que está bueno, lo hablábamos con Lau cuando estábamos preparando el programa, entonces, si bien es algo que no tan reciente, pero me parece que es importante, digo, porque siempre traemos acá y ponemos en discusión el tema de la paternidad, ¿no? De dejar de romantizar que el varón, que la persona que paterna, está haciendo lo que tiene que hacer. Sí, nada más ni nada menos. O que siempre se destaca. A ver, yo en el último tiempo veo un montón de varones que justamente cumplen su rol de padre y sí me parece que está bueno por ahí destacar teniendo en cuenta desde dónde venimos, ¿no? En ese aspecto me parece que está bueno también poder destacar que hay nuevos varones, hay una nueva generación que tienen otra relación con sus hijos, distinta a la que tuvo mi mamá con su papá, a la que tuve yo, nosotras mismas, claro, que tiene que ver con una cuestión generacional, digo, no destacar en términos románticos, como claro, dice acá la compañera de Licha, sino que destacarlo en el sentido de que, bueno, hubo un cambio social. En ese aspecto me parece que sí es valorable cuando aquellos varones que asumen su responsabilidad de padre, que la ejercen como tal, y que es a la par, ¿no? Que es a la par de su compañera de vida. Entonces, digo, ni una cosa ni la otra. Me parece que sí hay cosas que hay para destacar por esto, en comparación con otros momentos históricos, y que también poder destacar
que el cambio que se produjo es que porque hubo mujeres también que se animaron a decir estas cosas, Por que me supuesto. parece que ahí, porque si no también es como que nos ponemos en esa así, bueno, es lo que tenés que hacer. No, no me parece que sea la manera de encarar estos temas. No es para aplaudir, pero sí para decir, bueno, tiene que ver con que todo este trabajo, y también reconocer el trabajo que venimos haciendo desde esto me parece que es no para cayó del destacar, cielo. eso, no es para destacar, es para destacar el laburo previo a esto, porque esto no es que vino así de la nada, digo, es un cambio generacional que se viene dando a través de las luchas de los feminismos. Obviamente que ver la imagen de Licha con su hija barriendo es una imagen tierna que iba a generar reacciones Sí, y que todo, digo, por eso, porque si no sabes lo que yo siento, que muchas veces estamos todo el tiempo como también nosotras, nada nos gusta. Claro, es como que, bueno, sí, es un jugador de la selección de los más queridos, debe ser, sobre todo dentro del campo nacional y popular, porque es compañero, y entonces, obvio que iba a generar reacciones de ese tipo. Entonces también permitámonos esa sensibilidad, porque si no es todo el tiempo... Sí. Bajemos un poco. Hay que bajar bajemos un poco. Pero bueno, es como bueno, es tal cual como dice, como dijo Muri, digo, no romantizar, sino digo. No, romantizar no, sino es sino destacar, pero digo, entendiendo también que es el trabajo que eligió y que lo lleva adelante porque... Sí, pero me parece que ahí es donde justamente desde los feminismos decir, che, que tengamos hoy la imagen de un jugador de fútbol, de un varón que paterna de esta manera, que está acompañando a su hija, tiene que ver con todo esto que venimos diciendo de hecho, hubo en declaraciones también, siguiendo acá con Lolicha, ha dicho que él venía de una familia muy machista y que gracias a su compañera, que gracias a su compañera él pudo empezar a ver, ¿no?, de otra forma es las que cosas. Eso es lo que nosotras pretendemos, o por lo menos todos formamos parte de esta sociedad que es un sistema, que es patriarcal, pensar que vamos a ser iluminadas, que vemos las cosas distintas. No somos iluminadas, también estamos atravesadas por el machismo. Y todas trabajamos, de esa manera. Sí, y todas trabajamos y seguimos trabajando porque constantemente tenemos contradicciones y nos atraviesan cuestiones del patriarcado. Acá no hay ninguna, como decís, no hay ninguna iluminada y no tenés a la feminista, más feminista, 100% feminista. No, yo no soy la más feminista. Pero digo... No lo soy y no estoy en esa competencia y no me interesa. Pero pasa. Bueno, sí, pero... Lo vemos. Da besito. Bueno, así es. Bueno, vamos con nuestra sección porque... ya estamos pasadísimos. Así que, nada, después de las vacaciones... teníamos muchas ganas de hacer nuestra sección de vergüenza ajena. Sí, y la vergüenza ajena número 1 tiene que ver con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que en una entrevista televisiva admitió que la intención del gobierno con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada era la venta de tierras, incluso de pueblos o de provincia, a extranjeros. El canciller Quirno demostró con creces que no tiene ni condiciones ni las capacidades para ocupar el cargo que ocupa. La verdad es que en esta entrevista con Eduardo Feynman, en realidad Feynman le tiró un guiño y exageró la posibilidad de poder comprar un pueblo o una provincia para que el ministro dijera, no, de ninguna manera, eso es lo que quiso instalar el kirchnerismo, y sin embargo... dice, sí, claro, porque eso va a permitir el desarrollo de nuestro país. Es decir, que para el canciller el desarrollo del país va a ser cuando se puedan vender pueblos o provincias de la Argentina. Para consuelo de este ministro, no solamente él no tiene capacidades para ocupar ese cargo, sino que el resto de sus compañeros de gabinete tampoco.
Vergüenza ajena número 2. Según Alejandro Sarubi, un streaming de libertario de carajo, dijo que el Gran Buenos Aires no tiene salvación, ¿sí? Que somos, digo, palabras más, palabras menos, que éramos unos negritos, unas negritas, que merecemos ser separados de la República Argentina, digo, que la provincia de Buenos Aires quede fuera de nuestro país, del territorio argentino. Nos mandó a esterilizar, a hacer un muro, y que, y en esos muros que haya francotiradores. Digo, no estoy inventando esto, ¿no? Lo pueden buscar. También que haya aviones que durante las mañanas vayan tirando napal desde esos aviones. El napal sirve para prender fuego, es una sustancia incendiaria, ¿sí? Entonces, este señor dijo todo esto en este streaming. Uno de sus auspiciantes, que eran una panadería, salió, dijo en sus redes sociales que no le pareció, salió a repudiar todo lo dicho y se retiró como auspiciante del programa. Nada, me parece muy bien lo que hizo este auspiciante, pero por otro lado le queríamos decir a Sarubi que no nos vamos, o que yo por lo menos no me gastaría en hacerle comprender lo grave de sus dichos, sino lo invito a que venga el conurbano bonaerense, que acá sí vamos a saber cómo atenderlo. 2 besos. Nosotras orgullosas bonaerenses. Totalmente. Tomás, Sarubi. Bueno, ya vamos a hablar en otro programa, sí, con respecto a la provincia de Buenos Aires y la concepción que tienen estas personas sobre quienes vivimos en el conurbano bonaerense. Bueno, la vergüenza ajena número 3 tiene que ver con Javier Milei, por supuesto un abonado, y Luis Majul. No importa cuando leas esto, cuando digamos esto, siempre dan vergüenza ajena en todos personajes. La semana pasada Luis Majul entrevistó a Javier Milei, bueno, entrevistó entre comillas, ¿no? Y en esa entrevista Milei se desentendió del endeudamiento, de la mora que sufren muchas familias de nuestro país. Son más de 7 millones de personas que no están pudiendo pagar las deudas a las que se comprometieron. Y también otra de las cosas que dijo, que me parece también es importante entender, tiene que ver con tratarnos de terroristas a quienes estudiamos, a los docentes, a los investigadores. Las cosas que dice Milei, la palabra ya está totalmente desacreditada, ¿no? Porque él jugó a ese juego, pero no deja de ser el presidente de la nación, y tratar de terroristas a docentes o a estudiantes solamente porque no piensan como él. La verdad es que cada día nos da muchísimo más vergüenza ese presidente que tenemos, que encima se pululea por todos lados. Bueno, es eso lo que nos obliga también a reconstruir lo que queremos para que este presidente sea una anécdota el año que viene. Así es. Vergüenza ajena número 4. Falopa y tacazos y cagarse de risa cuando le están tirando gases a las personas. Sí, estoy hablando de nuestra querida policía, ¿sí? Que el 6 del 8, nuevamente, las fuerzas represoras de Macri y de Milei balearon, hirieron, mojaron, pese a que ya estaba mojada la gente, estaba ahí luchando y pidiendo por nuestra Argentina. Nuevamente una fotoperiodista terminó internada por heridas realizadas por esta represión. Así que por eso y por mucho más, la policía siempre va a ser una vergüenza ajena. Bueno, terminamos con esta sesión que nos cuesta, porque habla Milei, habla Bullrich,
Bullrich habla Quirno y ya está, ya nos hicieron el programa, podríamos estar hablando toda la hora de este vivo con respecto a este gobierno que es una vergüenza en todo aspecto. Una vergüenza en la manera también, digo esto que vos dijiste, esta vergüenza ajena de Milei, en la forma en que lo dice, la expresión con la que utiliza para decir las cosas, esto de, ¿le pusieron un arma? ¿A la persona le pusieron un arma? No le estaban poniendo un arma. Pero esas personas no se están endeudando porque se fueron de viaje o porque no sé, cambiaron un auto, se están endeudando para comer. Bueno, viste que no ibas a durar mucho. No. Tranquila. Llego a casa y hago yoga. Sí, bueno, también vamos a seguir hablando con respecto al endeudamiento de las familias. Me parece que es una problemática que afecta a muchos argentinos y argentinas, y escuchar a un presidente desentendiéndose, ¿no? Totalmente. Pero me parece que ahí jugaron bien en el sentido de que en lo que hicieron previo, en esto de decir, bueno, el Estado no tiene nada que ver con tu vida, claro, no tiene que intervenir, vos te las tenés que arreglar solo, vos sos bueno porque sos bueno vos, y el Estado no tiene nada. Entonces jugaron si no te va eso, bien es porque no te esforzás. pero entonces convencieron a las personas de eso, y una vez que lo votaste, te dicen, no, yo ahora no tengo nada que ver con tu vida, ahora te las tenés que arreglar, solo. Por eso me parece que lograron cambiar la subjetividad de las personas con respecto a cuál es el rol que tiene que tener el Estado. Y una vez que lograron eso, que ya están en el poder, que te licuaron tus ingresos, que hicieron una transferencia tremenda, te sacaron del bolsillo a vos para dárselo a las empresas, para que te aumenten las tarifas en transporte público, y ahora se lavan las manos, se hacen gajiles, se desentienden y ocupate vos. Me parece que ahí también hay que poder seguir trabajando para discutir nuevamente cuál es el rol del Estado, porque probablemente, como cambió la subjetividad de las personas con respecto a cuál es el rol del Estado, no vamos a poder seguir nosotros tampoco decir el Estado presente, el Estado asistencialista, el Estado que tuvimos desde 2003 al 2015. Sí necesitamos un Estado eficiente, un Estado que esté presente, pero de otra manera tenemos que poder buscarle la vuelta, porque no podemos desconocer que durante estos 10 años, desde que Cristina dejó de ser presidenta, hubo cambios en la sociedad, y lograron convencer a una parte importante de la sociedad de que el Estado no tenía que intervenir en ningún aspecto de la vida de las personas, que nosotros sabemos que eso no es así. A mí también como para otro programa, para que nos quede pendiente, escuchaba en la sociedad rural al presidente, a Nicolás Pino, la conciencia de clase que tienen estos sectores, ¿no? Porque son uno de los más beneficiados por el gobierno, por las políticas públicas del gobierno de Milei, donde nos dicen, che, es récord lo que estamos exportando de carne, del agro. Y sin embargo ellos le siguen exigiendo la eliminación de las retenciones, es decir, son los sectores más beneficiados y aún siguen pidiendo. En cambio, los sectores laburantes, muchas veces en sus testimonios los escuchás y decís, no, sí, la estoy pasando mal, pero bueno, hay que hacer el sacrificio, claro, hay que seguir esperando. Hay que darle tiempo. Claro, bueno, ahí es donde tenemos que seguir trabajando con respecto a esas personas. Así es. Bueno, nos fuimos. Bueno, nada, estábamos ahí después de 15 días de hacer el programa y todavía no que nos quedó. También, hace bastante no vengo haciendo chivos, así que hoy voy a terminar con un chivo. Si bien no lo tenemos todavía ahí, quiero contarles que las Enredadas van a viajar a Córdoba al encuentro plurinacional, que ya lo tenemos en la nuca, y esperemos que así sea. Así que vamos a ahí organizar algunas ventas, y estamos viendo qué más, así que obviamente contamos ahí con su ayuda. La vamos a necesitar. Chivo en manguera. La vamos a necesitar
verdad. Así que bueno, nada, gracias por el aguante. Recuerden que otro chivo voy a hacer. Laura, con el compañero Diego López, tienen su programa. Ahí sí le conviene, chivo. Tienen su programa Blanco y Negra, que es los días jueves a las 18 horas. También ahí con cambios. Suscríbanse a YouTube, que es Blanco y Negra. Nada, por todos lados, nos queremos meter hasta en la sopa, Laura. Nada, buen fin de gente, que la pasen bien y que por favor no se vaya el sol. Abríguense que hace frío, volvió el frío. Chao.